Max Wertheimer nació en Praga, Checoslovaquia. En el año 1880, este decía que el enfoque Gestalt se centra en observar los eventos y las cosas como un todo, lo que sugiere que el todo era más que simplemente la suma de sus partes. Wolfgang Köhler, principal portavoz de la Gestalt, realizó estudios con monos sobre percepción y aprendizaje, que le aportaron información sobre los límites de la inteligencia animal y le sirvieron para comprender la percepción y el pensamiento humanos. Kurt Kofka, psicólogo alemán, y estudió el movimiento visual aparente junto con Wertheimer, formuló la teoría gestáltica de las emociones en la cual figura que se debe poner más énfasis en el ambiente. Entonces, ¿qué es la Gestalt? La teoría de la Gestalt es una corriente psicológica que surgió en Alemania a principios del siglo XX. Esta teoría sostiene que la percepción humana no se da por la suma de partes, sino por la organización de los elementos que la componen en un todo coherente. En otras palabras, la percepción se produce a partir de la estructura y no de los elementos individuales que la conforman. Los representantes de la teoría de la Gestalt son Max Wertheimer, Wolfgang Köhler y Kurt Kofka, quienes iniciaron esta corriente en la década de 1910. Estos psicólogos se centraron en el estudio de los procesos perceptivos y cognitivos y en cómo las personas organizan y perciben la información visual. Principios de la teoría de la Gestalt. La teoría de la Gestalt se basa en varios principios que explican cómo funciona el proceso perceptivo humano. Los más relevantes son figura y fondo. La percepción se organiza en función de la figura y el fondo, es decir, un elemento se destaca frente a un fondo que lo rodea. Cierre. Los elementos incompletos se perciben como completos cuando se les da una forma cerrada o cuando se completan en la mente del observador. Continuidad. Los elementos que se disponen en una línea o en una curva se perciben como una unidad, independientemente de la distancia entre ellos. Proximidad. Los elementos cercanos entre sí se perciben como un grupo o una unidad. Semejanza. Los elementos similares entre sí se perciben como un grupo o una unidad. Estos principios explican cómo se produce la percepción visual y cómo las personas organizan la información que reciben a través de los sentidos. Aplicación de la teoría de la Gestalt. La teoría de la Gestalt ha tenido una gran influencia en diversas áreas, como el arte, el diseño gráfico, la publicidad y la psicología clínica. En el ámbito del diseño gráfico, por ejemplo, se utilizan los principios de la Gestalt para crear diseños efectivos y atractivos para el espectador. En la psicología clínica, la teoría de la Gestalt se utiliza en terapias orientadas a la resolución de problemas y a la toma de decisiones. Esta corriente destaca la importancia de la percepción global de una situación, en lugar de centrarse en los detalles individuales. A modo de conclusión, podríamos decir que esta teoría es una corriente psicológica que ha tenido una gran influencia en diversas áreas. Los principios de la Gestalt explican cómo se produce la percepción visual y cómo las personas organizan la información que reciben a través de los sentidos. Los representantes de esta teoría, Max Wertheimer, Wolfgang Köhler y Kurt Kofka, iniciaron esta corriente en la década de 1910 y se centraron en el estudio de los procesos perceptivos y cognitivos. La teoría de la Gestalt se aplica en áreas como el arte, el diseño gráfico, la publicidad y la psicología clínica.